Presupuesto inicial de una empresa. Muy bien. Para crear una empresa va más allá de tener una idea de negocio y querer llevarla a la práctica. Las principales preocupaciones de los emprendedores giran en torno al capital. Por un lado, normalmente desconocen cuánto dinero necesitarán para montar su empresa y por otro, la financiación externa para poder llevar a cabo el proyecto. Muy bien, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente, si quieres montar una organización, tienes que saber exactamente cuánto dinero necesitas para montarla. A veces nos dejamos llevar por la emoción, por el sueño. Yo quiero montar mi empresa, eso es muy fácil, hay que echar para adelante, como dicen. Pero realmente lo que dice la verdad y la hora de la verdad se presenta cuando hacemos la parte numérica, cuando determinamos realmente cuánto necesitamos para poder montar nuestro negocio. Y muchas veces pensamos que montar un negocio pequeño pues es algo sencillo y que no tiene muchos costos. Y nos metemos en la aventura de montar un negocio sin saber realmente cuánto dinero requerimos. Eh, Empezamos el proceso de compras y compras y compras de cosas y a medida que vamos comprando nos damos cuenta que nos siguen faltando muchas más cosas. Mm. Y al final nos quedamos sin el dinero necesario para poder continuar porque pensábamos que íbamos a hacer una inversión, digamos, con 5 millones y resulta que la inversión costaba 15. Y esta es una situación muy delicada porque simplemente nos quedamos con nuestro dinero empeñado en artículos o en productos que no nos sirven para nada porque necesitamos tener todo para que la empresa funcione. Para que una organización funcione no nos sirve tener la mitad de lo que necesitamos, una parte de lo que necesitamos. No nos sirve tener un local si está vacío o no nos sirve tener las cosas si no hay un local donde ponerlas, ¿ya? No nos sirve tener materiales si no tenemos empleados o no tenemos dinero para pagar los empleados que trabajen con los materiales. Por eso es muy importante antes de gastar siquiera un peso, conocer realmente cuál es el costo total de la inversión para que la empresa empiece a funcionar, ¿no? El presupuesto inicial para que una empresa empiece a funcionar es un aspecto determinante. Y la recomendación que yo les doy es que nunca inicien una empresa sin saber realmente cuánto les costará terminarla y ponerla en funcionamiento. Se están exponiendo a quedarse en mitad del camino con un poco de mercancía o un poco de aparatos que no les van a servir de nada y luego van a tener que vender mucho más económicos. Es necesario saber cuánto necesitamos para que la idea se haga realidad. Elaborar el presupuesto inicial nos permitirá conocer este dato. Entonces, cuando hablamos de presupuesto inicial, presupuesto, es decir, lo que nosotros suponemos previamente que vamos a gastar. Vamos a hacer una suposición previa o anterior para saber cuánto podríamos gastar en el futuro si tomamos la decisión de montar una empresa. Y este es un aspecto importantísimo y les repito, nunca inicien una empresa si no tienen el conocimiento del presupuesto inicial de inversión, es decir, cuánto necesitarían para poner a funcionar plenamente la organización. Cuando hacemos ese presupuesto esa presupuestación inicial, pues tenemos que tener en cuenta la maquinaria, muebles, equipos y adecuaciones, que son aspectos muy importantes, ¿no? Una vez definido tu plan de negocio, tendrás que realizar un inventario del equipamiento para tu empresa, desde ordenadores hasta programas, maquinaria, muebles, equipos, adecuaciones de software, muchas más cosas. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, cuántas máquinas necesitamos, cuántos computadores, cuántos teléfonos, cuántos televisores, todos los equipos necesarios para que la empresa funcione, tenemos que tenerlos en cuenta, ¿ya? Es muy importante contar con ese dato, ya que son los datos donde más dinero se invierte, ¿no? Y no solamente las máquinas, las estanterías donde vamos a guardar, por ejemplo, los productos terminados, las estivas donde se van a colocar las cajas, todo ese tipo de productos, toda esa cantidad de materiales que necesitamos, tenemos que tenerla muy bien presupuestada. En las organizaciones existe una cosa que se llaman los costos fijos mensuales. También tenemos que presupuestarlos.
¿Qué son? Son los gastos que sabes que tu empresa siempre va a tener independientemente de tu nivel de producción. Es decir, tu empresa va a tener unos gastos o unos costos que siempre va a tener, no importa si produces uno o produces 50. Por ejemplo, en una panadería, el alquiler del local, si tú vendes 100 panes o vendes 500 panes, tienes que pagar el mismo arriendo. Entonces es un costo fijo y no varía según la producción. Otro costo fijo pueden ser los servicios públicos, cuando pues no se consume energía en el proceso de producción. Los servicios públicos de una oficina van a ser lo mismo o casi siempre van a ser iguales o las variaciones van a ser mínimas, así se atiendan uno o 25 clientes. Entonces se pueden considerar costos fijos también el internet, ¿ya? Si tú tienes una empleada, solamente una empleada, y esa empleada puede atender uno o 25 clientes, te va a cobrar lo mismo, ¿no? Le pagas un salario básico que va a ser igual si este no depende pues de la cantidad de clientes que la persona vaya a atender. Entonces, miren la importancia de saber de que cuando tú inicias una empresa ya tienes una deuda, ¿ya? Ya sabes que cada mes religiosamente produzcas o no produzcas, vas a tener una deuda y vas a tener que pagar cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para poder que la empresa funcione simplemente, sin involucrarnos ni siquiera en la producción. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, tenemos que presupuestar los servicios públicos, el arriendo, los costos de nómina que tengamos y es nómina de costos fijos, ¿no? Mire la importancia de esto. Eh, Luego tenemos los costos variables. A diferencia de los costos fijos, los costos variables, como su nombre lo indica, fluctúan de acuerdo al nivel de producción. Si producimos mucho, hay más costos variables. Si producimos poco, hay menos costos variables. En una panadería, los costos variables podrían ser, por ejemplo, la harina, la levadura, eh, el huevo, el queso, los materiales que se utilizan para la elaboración de panes. Si produzco muchos panes, pues lógicamente voy a tener un consumo mayor. Si produzco muy pocos, pues el consumo va a ser menor. Pero yo tengo que presupuestar eso, o sea, tengo que saber, tener entendido si abro una empresa el primer mes, cuánto pan voy a producir y asimismo voy a saber cuánto dinero tengo que invertir en materia prima. También hay que tener en cuenta los gastos de puesta en marcha, es decir, si voy a montar mi negocio, em, para poder normalizar y legalizar mi negocio, tengo que incurrir en ciertos gastos, digamos, por ejemplo, la inscripción a la Cámara de Comercio, el permiso de bomberos, todos los gastos legales de poder montar tu negocio, que son bastante altos, pues debes tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, a la hora de poner en marcha una idea, es necesario conocer y analizar el mercado en el que actuamos. Debes fijar los gastos que realizan para realizar estudios e investigaciones de mercado, ¿no? Si voy a montar un negocio, tengo que darme una vuelta por el negocio, tengo que ver si tengo clientes potenciales para mi negocio, tengo que ver si hay la competencia y eso se gasta un dinero en eso. Es decir, hay que gastar transporte, hay que gastar dinero, hay que comprar cuadernos, hay que llevar las cuentas. Hay una inversión de dinero que se puede hacer. Si voy a hacer una encuesta a ver si monto un negocio, pues también se va mucho dinero. Tengo que tenerlo involucrado en el presupuesto, ¿no? Muy bien. Lógicamente también la inscripción a la Cámara de Comercio, el certificado de bomberos. Aquí añadiremos otros gastos como viajes para contactar proveedores para explicar nuestro negocio a futuros clientes, promoción y publicidad. Si voy a montar un negocio, posiblemente yo tenga unos unos costos gastos de representación, como por ejemplo ir a visitar a un cliente potencial y decirle, miren, vamos a abrir un local en tal lugar, ¿ya? Ir a promocionar nuestro producto, a partir de tal fecha estaremos en tal lugar, hacer publicidad del lugar que se va a abrir el nuevo negocio, eso significan unos gastos de puesta en marcha que también tengo que considerarlos. También tenemos que tener en cuenta los gastos de imprevistos. Hay situaciones que no contemplamos, por muy bien que presupuestemos, no conocemos el futuro. Y por alguna circunstancia específica se puede presentar un daño, por ejemplo, en un equipo que no tiene garantía, un robo, una pérdida, un accidente, un empleado que se lesione, una gran cantidad de cosas que se pueden presentar
que no nos gustaría tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta porque nosotros tenemos que tener unas bajo la manga cuando un imprevisto se presente. Entonces hay que destinar una partida para ese caso, por si acaso. Muy bien, ¿cómo podríamos hacer un presupuesto? Pues ustedes lo primero que tienen que hacer o ya deben tener hecho, lógicamente, es el listado de todo lo que necesitan para que su empresa funcione. Y cuando hablo de todo, es todo, absolutamente todo. Es decir, si va a colocar un aviso en la parte de afuera de su negocio, pues tiene que tener ya el valor de ese aviso. Si tienes equipos, tienes que saber qué equipos tienes y el valor de los equipos que vas a comprar de computador. Si necesitas un software especial porque tu empresa funciona como una plataforma en internet, pues tienes que saber el costo de la plataforma. Si es una elaboración de un producto específico, pues tienes que saber el costo de las materias primas de ese producto como tal. Lo que podremos hacer es con una hoja en Excel, podemos trabajar de la siguiente manera, es muy sencillo, ¿no? Colocamos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba el nombre de la empresa, en este caso sería Panadería Trigo Lloro, y colocamos como título ahí presupuesto, colocamos como título ahí presupuesto de inversión inicial, ¿no? Y aquí tenemos varias casillas, tenemos una, dos, tres y cuatro casillas, ¿no? En la primera casilla vamos a colocar el ítem y cuando hablamos del ítem es el objeto, el servicio, el artículo por el cual vamos a pagar. ¿Listo? Por ejemplo, un ítem puede ser el pago del arriendo mensual. ¿Por qué? Porque es que mi empresa no tiene un local propio. Ah, pero si mi empresa tiene un lugar propio, ah, bueno, si tú lo vas a donar ahí a la organización, pues colocas el valor de la casa, ¿no? Si va a formar parte de la organización. No, no lo voy a donar y tampoco voy a pagar arriendo, voy a prestarlo. Bueno, en ese caso, pues no hay necesidad de que lo pongas ahí, ¿no? Pero para fines prácticos, imaginémonos que esta panadería que se llama Trigo Lloro va a trabajar en un lugar o va a funcionar en un lugar donde hay que arrendar, pagar un arriendo, ¿no? Entonces podemos colocar como ítem, por ejemplo, pago de arriendo mensual. Este es el pago de arriendo mensual. Y aquí en cantidad colocaríamos uno, no. En este caso no, porque vamos a colocar 3. Y le voy a explicar por qué 3. Cuando tú abres una empresa, es posible que el primer mes no vendas lo suficiente como para pagar el próximo arriendo. Y es posible que pase lo mismo en el segundo mes. Es decir, que durante los primeros 3 meses no tengas dinero suficiente o la empresa no genere ventas suficientes para pagar los 3 meses de arriendo, que podríamos decir que es un tiempo mesurable para poder empezar a alcanzar el punto de equilibrio, que es cuando las ventas te dan para pagar los gastos. Entonces, lo primero que tenemos que entender y suponer es que inicialmente las ventas no nos van a alcanzar para pagar el arriendo del mes siguiente, por eso tenemos que tener ese dinero listo. Es decir, antes de abrir la empresa tenemos que tener el dinero para el segundo y el tercero, lógicamente para el primer mes de arriendo. Entonces aquí coloco pago de arriendo mensual, cantidad 3. No es porque estoy pagando 3 locales, sino que voy a pagar el mismo local durante 3 meses, ¿no? Aquí podemos colocar el valor unitario, lo que pagaríamos de arriendo, y aquí el valor total, ¿ya? Es decir, si aquí se paga 1.000.000 y son 3 meses, el total sería 3.000.000, lo que significa que multiplicaría cantidad por valor unitario y me daría el valor total. Vamos a mirarlo pues más profundamente. Aquí por ejemplo tengo ítem, pago de arriendo mensual, cantidad 3 porque son 3 meses, valor unitario 1.000.000 de pesos y valor total 3 millones de pesos. El arriendo pues es un costo fijo porque sea como sea, si que estoy en el local tengo que pagar el valor del arriendo que se estableció. Muy bien, podemos seguir con otros, por ejemplo, los servicios públicos. Es un ítem también muy interesante. Cantidad 3. ¿Por qué 3? Porque vamos a presupuestar por 3 meses, suponiendo que el negocio no nos va a dar el primer mes para pagar los servicios del siguiente mes o los servicios que se consumieron ese mes. Entonces vamos a presupuestar 3 meses, que es cantidad 3. El valor de los servicios públicos en este caso sería de 200.000 pesos. Entonces 3 por 200.000 son 600.000 pesos. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un salario mensual del panadero, ¿ya?
Es un solo panadero, pero aquí aparece cantidad 3. ¿Por qué? Porque son 3 panaderos, no. Porque se supone que tenemos que tener el dinero suficiente para pagarle por 3 meses, independientemente de que se venda o no se venda. Entonces, supongamos que el panadero se gana 1.500.000. Entonces multiplicamos 3 por 1.500.000, me da 4.500.000. Aquí tenemos salario mensual de vendedores. Son 6 vendedores, no. Realmente son 2 vendedores, pero por 3 meses. Son 2 por 3 6. A millón serían ¿cuántos? 6 millones de pesos. El salario mensual de una cajera es solamente una. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 meses es igual a 1.200.000 mensual, es decir, 3.600.000 por los 3 meses. Eh, en este caso, ustedes se dan cuenta que estamos haciendo una presupuestación por 3 meses porque partimos del principio o de la idea de que posiblemente la empresa no nos dé con las ventas y al iniciar porque no se está vendiendo mucho para pagar los gastos que se vienen o los costos fijos que se vienen al próximo mes. Muy bien, aquí tenemos otro que son los honorarios mensual del contador. Ustedes saben que un contador pues cobra un sueldo bastante caro, pero como nuestra organización está apenas empezando y no se supone que va a haber muchas transacciones, entonces no necesitamos un contador que sea a tiempo completo, sino que se le paga por honorarios, lo mismo, los primeros 3 meses, a un costo de ¿cuánto? De 300.000 pesos, serían 900.000 pesos. Muy bien. Esto lo hacemos con los costos fijos porque entendemos pues que esos costos fijos van a estar siempre ahí, independientemente de que vendamos o no. Por eso lo hacemos por 3 meses. Si usted está muy seguro de que en 2 meses va a poder pagar, va a poder vender lo suficiente para pagar el mes siguiente, pues no lo hace por 3 meses, sino lo hace por 2. Eso depende de la naturaleza de la empresa y pues del juicio que usted tenga para tomar esa decisión. Ok, continuemos. Aquí tenemos un ítem diferente que se llama gastos de adecuación. ¿Qué son los gastos de adecuación? Bueno, normalmente cuando uno va a montar un negocio, eh, el 90% de las veces uno tiene que adecuar el lugar al tipo de negocio. Si yo consigo una casa donde funcionaba una familia para montar una panadería, posiblemente la disposición de la casa no sea la ideal para montar una panadería. Posiblemente necesito ampliar una puerta, entonces voy a tener que hacer una modificación, una adecuación de ese local y eso tiene un costo, ¿no? Supongamos que voy a montar un spa y en un spa pues quiero montar un spa que tenga, digamos, un jacuzzi. Y posiblemente alquilo una casa y en la casa no hay jacuzzi. Entonces me toca hacer el proceso de adecuación y comprar el jacuzzi y pagar para que lo instalen y hagan la modificación. Entonces hay unos gastos de adecuación. Dependiendo de la naturaleza del negocio, se requerirán unos gastos más altos u otros menores, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted me dice a mí, no, definitivamente mi negocio se adecua a cualquier local, pues entonces se lo puedes omitir. Entonces, gastos de adecuación, cantidad uno, porque solamente voy a hacer una adecuación, no voy a estar haciendo una adecuación nueva cada mes. El valor de la adecuación, estimado en 800.000 pesos, simplemente colocar un panel yeso y colocamos valor total 800.000 pesos. Y ahí va sumando. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos varios ítems que vamos manejando. Aquí tenemos, por ejemplo, gastos de publicidad mensual. Este gasto de publicidad mensual puede ser que usted en el momento de tomar decisiones estratégicas diga, yo cada mes voy a gastar publicidad durante los 3 primeros meses. Entonces ese gasto se convierte en un gasto fijo. Y pues voy a presupuestarlo por 3 meses porque no estoy seguro que las ventas de este mes me den para pagar la publicidad del mes siguiente. El mismo mecanismo pues es el gasto de publicidad mensual, que es este, 3 a 100.000 son 300.000 pesos. Gastos de cafetería, papelería y aseo mensual. Bueno, estos gastos son casi fijos. Digamos que yo tengo que tener, voy a hacer que los empleados tengan un cafecito que se lo puedan tomar allí porque quiero darles algo de bienestar, ¿ya? Necesito unas servilletas, necesito unos vasitos desechables para los empleados y ese es un costo que es mensual y que seguramente se va a gastar, siempre se va a gastar, listo. En papelería también voy a gastar en hacer facturas, en recibos, ese tipo de cosas, en comprar bolígrafos. Entonces también tengo que destinar esa parte allá. Y en aseo, en implementos de aseo, en jabón, detergente, ese tipo de cosas, mensualmente voy a gastarlas. Entonces tengo que, lógicamente, tener el presupuesto durante los 3 meses también.
Entonces hacemos lo mismo, 3 por 150.000 son 450.000 pesos. Listo. Ahora voy a dedicarme a buscar los equipos, las mesas, todo eso que también es importante. Entonces, por ejemplo, mesas para clientes o asientos para clientes y sillas para clientes. Arranquemos con este que son sillas para clientes. Digamos que necesito 16 sillas para clientes, cada una cuesta 60.000, serían 960.000 pesos en sillas para clientes. Ah, pero los trabajadores también necesitan. Estas son diferentes, ¿no? Asientos para trabajadores, 4 a 70.000 son, de 280.000 pesos. Bueno, y mesas para clientes, pues lo mismo, necesito 4 mesas a 70.000, 280.000. Si termino con los equipos, también puedo, o si termino con los muebles que necesito, puedo continuar también con la maquinaria, ¿no? Digamos que necesito un horno, ¿no? Entonces tenemos un horno de determinada referencia, el valor, la cantidad uno, el valor 2.500.000, total 2.500.000. A estas alturas se supone que ustedes ya tienen claro y están completamente seguros de cuáles son los equipos que usted necesita, ¿no? Digamos que también soporte con bandejas para una panadería, el soporte cuesta 600.000 pesos y en total serían 600.000 pesos. Una mesa para hacer la masa, entonces sería una mesa que cuesta 200.000 y el total serían 200.000 pesos. Así tengo que hacer con todos los equipos, con los estantes, con las estivas, con todos esos aparatos que necesito para poder que mi empresa vaya funcionando, ¿no? Ahí poco a poco vemos cómo se incrementan los costos, ¿no? Entonces, estamos con la parte de por ejemplo, gastos más pequeños, las pinzas para el pan, que pueden ser 3 a 8.000, 24.000 pesos, las canastillas del pan, 10 a 5.000, 50.000 pesos, rodillos del pan, 3, eh, los rodillos del pan, 3, cuchillos, 3. Entonces, todo eso, que pues no lo voy a explicar aquí porque ustedes ya pueden entenderlo fácilmente y deben tenerlo, para que ustedes puedan manejar adecuadamente y saber exactamente cuánto les va a costar eh, abrir su negocio. Tienen que estar incluidos todos los ítems, que es muy importante. Hay una costa que se llama, por ejemplo, gastos de ornamentación, donde están los espejos, por ejemplo, un florero, una matica, un cuadro. Dependiendo del tipo de negocio, pues también tienen que estar incluidos ahí todos. O sea, el nombre del juego es incluir absolutamente todo. Cosa que cuando usted termine de hacer este ejercicio ya sepa exactamente qué cantidad de dinero necesita para montar su empresa y que no le falte dinero de ninguna manera, ¿no? Y que no busque más dinero del que necesita. También esto es importante porque el dinero también cuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí materias primas para hacer los panes. Acuérdense que hablamos de los costos variables. Entonces yo ya tengo que tener presupuestado cuánto voy a vender. Es muy importante hacer un presupuesto de ventas. Y de acuerdo a ese presupuesto de ventas, pues yo ya sé cuánto tengo que producir. Si yo sé que voy a vender 3.000 panes, ¿cuántos panes tengo que hacer? Pues mínimo 3.000, ¿cierto? Y sabiendo que tengo que producir 3.000 panes y conozco los materiales de los panes, ya sé cuánto dinero me voy a gastar, ¿ya? En producir esos 3.000 panes. Entonces, por ejemplo, digamos que estos materiales para hacer 3.000 panes, digamos que lo podemos dejar a un mes, ¿no? Porque si los vendemos con la plata, compramos el segundo mes y así sucesivamente. Entonces, este no es un costo fijo, sino un variable. Entonces, digamos que la empresa o la panadería presupuestó que el primer mes iba a vender 3.000 panes. Es decir, un solo mes, 3.000 panes a 1.000.000, ¿cuánto sería? 1.000.000 de pesos. Muy bien. Además hay que presupuestar otra gran cantidad de cosas como por ejemplo vasos, platos, cucharas, cuchillos, toda esta cantidad de cosas que no las voy a explicar porque ya se sobreentienden y se nos va el video muy largo, pero que ustedes sí deben hacerlo y debe estar incluido. Muy bien. Además, ¿qué más necesitamos, no? Computadores, o sea, equipos tecnológicos, un computador, posiblemente. Si necesito un software especial, pues también tengo que pagarlo y lo pongo acá. Teléfonos, necesitaría 2 teléfonos, 400.000 pesos, 2 televisores para que los clientes vean, 6 millones de pesos. El costo de internet mensual, que eso sería un costo fijo porque todos los meses, venda o no venda, tengo que sacar el internet, por eso lo hago por 3 meses, que serían 2.240.000 pesos. Los costos legales, ¿qué son los costos legales? Todo lo que se necesita para que la empresa funcione.
Es decir, digamos, todos los papeles que hay que presentar ante la Cámara de Comercio, sacar el RUT, sacar todas las vueltas con la DIAN, la certificado de bomberos, el certificado de uso del suelo, esa cantidad de cosas que realmente gastan mucho dinero y hay que presupuestarlo porque se supone que esta empresa va a arrancar de manera legal, ¿no? Más adelante, pues también se pueden incluir los impuestos, pero digamos que inicialmente enfoquémonos en esta parte que es fundamental y tiene que ver con la parte legal de poner a funcionar la organización. Entonces, esos gastos, más el dinero que yo me voy a gastar en transporte, en gasolina, en almuerzos para hacer esos gastos, tiene que estar presupuestado también. Muy bien. Tenemos gastos de representación, que es como cuando nosotros tomamos la decisión de ir a visitar clientes o personas potenciales, los invitamos a almorzar, les hablamos de nuestro negocio, les llevamos una invitación. Eso es importante y cuando vamos a abrir un negocio es bueno que contemos con esto. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que hay 100.000 pesos de gastos de representación y por último tenemos los imprevistos, que son situaciones que se pueden presentar. Estaban montando, digamos, una ventana y se rompió la ventana y el arreglo de la ventana me costó 50.000 pesos, además de otros gastos que se pudieron presentar. Entonces es bueno contar con, digamos, en este caso para esta panadería 300.000, pero dependiendo del negocio podría ser mucho más o mucho menos. Luego hacemos la suma de todos los ítems y tenemos un valor, y este valor es el total costo de inversión que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Y es lo que ustedes necesitan conseguir para poder realmente montar su negocio. En este caso serían 37.978.000 pesos los costos totales de inversión. Realmente es desalentador saber que se necesita tanto dinero para montar un negocio, pero pues justamente esta es la hora de la verdad para que tú sepas a qué te atienes cuando tomas la decisión de montar un negocio como este. Muy bien, entonces la actividad que tienen que hacer es, ustedes ya tienen un listado de todo lo que requieren para montar la empresa, lo van a revisar nuevamente y después de que lo revisen posiblemente tengan que aumentar unas cosas que están aquí contempladas, como por ejemplo los arriendos, los costos fijos de servicios públicos y todo eso, y van a hacer este presupuesto de inversión inicial en una hojita de Excel, así como esta, que es muy sencilla. Lo hacen en una hojita de Excel y lo van a tener ahí para saber cuánto dinero tienen que recoger. Muy bien, espero que estén muy bien y tienen un trabajo largo, pero muy interesante que les va a ayudar mucho.